Muy buenas noches, ¿cómo están? Esto es La Letra Chica. Jorge Temponi, ¿cómo andás? Maite Sarasola, muy bien, ¿y vos? Muy bien también. Cargados de información en un programa íntegramente dedicado a la actualidad política argentina, a la jornada de ayer y a las perspectivas, con mucho análisis, con alguna información nueva, porque hoy Milei anduvo de tours de entrevistas radiales fundamentalmente en el correr de la jornada y lanzó ahí algunos datos de cómo piensa gobernar, y tendremos el análisis de Álvaro Padrón con esos datos nuevos y también con las horas pasadas que todo va asentando. También vamos a estar yendo a Argentina a hablar con Lisandro Bregant, quien analizará lo que han sido los discursos después de que se conocieron los resultados ayer. El primero que habló fue Massa y luego lo hizo Milei. Bueno, ¿qué símbolos se vieron en estos primeros mensajes tras los resultados? Y además tendremos dos móviles, uno de ellos desde aquí, desde Uruguay, dedicado a ver cómo podrían impactar algunas medidas económicas concretas que propone Milei, que generan muchas dudas, como la dolarización o la eliminación del Banco Central. Y otro que viene a continuación después de que les recordemos que nuestro WhatsApp es el 092-374-089 para que nos escriban breve y confirma. Bien, arrancamos con nuestro primer contacto de la noche. Federico Giurkovic se encuentra en Buenos Aires. Fede, ¿nos escuchás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Maite, Jorge? Buenas noches. Exactamente, estamos en la ciudad de Buenos Aires, terminando la cobertura de TV Ciudad de las elecciones argentinas. Estoy justamente en uno de los temas que marcó la campaña y que vendrá hacia adelante. Justamente en el Banco Central de la Nación Argentina, con la cámara de Facu Martínez vamos a ir viendo para dar testimonio que estamos acá. Obviamente está cerrado, es un día feriado, pero déjenme decirles, chicos, que hace minutos nada más se retiró el presidente actual del Banco Central, Miguel Ángel Pese, después de una reunión que tuvo con Sergio Massa. De ahí salió la noticia de que no va a haber anuncios económicos previo a la finalización del feriado. Recuerden que mañana entonces abren los mercados y habrá que ver qué pasa con el dólar. Esa es una de las grandes interrogantes. Hablábamos con algunas personas que nos daban información que también estaba acá quien maneja la bolsa de valores, y ahí están entonces algunos de los puntos centrales. También agregar, porque está pasando ahora, quizás ya haya terminado, pero sobre las 7 de la tarde se dio aquella foto que decíamos ayer en la transmisión de Sin Frontera, que parecía que se iba a dar de noche, de Milei con Mauricio Macri. Bueno, finalmente fue hoy. Estaba haciendo cuando yo venía para acá, ya llevaba más de una hora y media. Junto con Mauricio Macri estaba Patricia Bullrich, seguramente afinando lo que será el nuevo gabinete de Javier Milei. Algunos nombres se han conocido, iremos a eso más adelante si les parece. Maite, Jorge, si quieren les cuento un poquito quién va a estar a partir del 10 de diciembre al mando del Banco Central que tengo aquí a mis espaldas. Sí, claro. Nada más decinos primero que estás en la vereda, así nos quedamos tranquilos, porque pasan como bólidos los vehículos bonaerenses por tus espaldas. Estoy a un paso de la vereda, pero tranquilos que estamos a buen resguardo. Nerviosos quedamos entonces mientras te escuchamos hablar de los destinos del Banco Central. Bueno, quien va a estar aquí al frente era uno de los anuncios que se sabían antes incluso del balotaje, una persona muy cercana a Milei porque, entre otras cosas, y forma parte de ese, podríamos decir, gabinete del Grupo América, del Grupo Arnequian, que va a estar en el gabinete de Milei. Hablamos de Emilio Ocampo. Él fue parte de esa corporación empresarial y va a estar al frente del Banco Central de la República Argentina, de la Nación Argentina. ¿Quién es Emilio Ocampo? Bueno, además de haber estado en la Corporación América, estuvo en el gobierno de Carlos Saúl Menem como secretario de Política Económica en el Ministerio de Economía, y fue, por ejemplo, en el año 1998 quien empezó las gestiones para la venta de YPF, que era sociedad anónima desde 1992 a impulso de Carlos Menem. En el 98 empieza la venta, que se concreta en el 99 a Repsol, que pasó a ser Repsol YPF. Bueno, después la historia, en el 2012 se estatizó nuevamente. Ese es Emilio Ocampo, es una persona vinculada a la política y a la economía argentina desde hace muchísimos años, y será entonces el que esté al frente del banco. Ahí me corrí unos pasitos porque este camión parecía que no me iba a dar ese margen que tenía Jorge, Maite, y retomo. Además, es el gurú de la dolarización. Aquí, así se lo conoce por aquí. En el año 2022 publicó un libro que se llama Dolarización, una solución para la Argentina.
Fede, ¿qué más se sabe sobre el gabinete? Van a ser 8 los ministerios que van a quedar. En realidad, algunos quedan, se crea uno nuevo donde convergen varios más. Hoy, a partir de lo que fueron las entrevistas que empezó a dar Milei, deslizaron otros nombres. Contanos qué se sabe de esto. Bueno, ahí hoy de mañana en una de las entrevistas radiales con Feynman en La Nación Más, el canal televisión asociado a Mauricio Macri, dio una noticia. Mariano Cuño Libarona, un abogado de familia vinculada a las leyes, al poder judicial y muy mediático en su momento, sobre todo en la década del 90 con los casos Coppel y demás, pero también tuvo participación en casos bien complejos de la política argentina, por ejemplo, la venta de armas a Ecuador y Croacia. En su momento también ahí estuvo Mariano Cuño Libarona, que es otro de los integrantes del grupo Ornequian, que estará en el gabinete de Milei, porque Cuño Libarona fue también abogado de la Corporación América. Esa fue la noticia que dio Milei hoy, después del balotaje. Muchos de los nombres que están en danzas y que se conocieron en la presente jornada ya se manejaban previamente, como Guillermo Francos en el Ministerio del Interior. Recordemos que Guillermo Franco fue presidente del BID, incluso durante el gobierno de Alberto Fernández. Al frente de Capital Humano estaría Sandra Petrovelo, es una mujer que fue vicepresidenta de la UCD, aquel partido que también post-dictadura intentó llevar ideas liberales o libertarias en la economía argentina. Nunca tuvo mucho peso, pero sí a partir de la asociación con Carlos Menem para la segunda presidencia tuvo más resonancia, sobre todo María Julia Alzogaray, que era la hija del fundador de este partido. Bueno, Sandra Petrovelo sería la ministra de Capital Humano. En las últimas horas surgía la versión de que podría ir para allí Patricia Bullrich. Evidentemente Bullrich va a tener un lugar en el gabinete, no se sabe bien cómo. ¿Por qué digo esto? Porque posteriormente, si bien el propio Milei confirmaba un ministro, hace poco más de 2 horas quizás se conoció un comunicado de la oficina del presidente electo, así se firmó, donde se decían varias cosas. Por ejemplo, que no va a haber confirmación de ningún ministro hasta el 10 de diciembre. Sobre todo ahí lo que importa a Jorge Maite es básicamente quién va a estar al frente de Economía. Del lado de Milei no quieren tirar un nombre para que no le vayan a preguntar qué medidas hay que tomar, y paralelamente del lado del equipo económico actual dirigido por Sergio Massa se dijo hoy en esa reunión, de la cual estuvo Pese, presidente del Banco Central actual, que no se van a hacer anuncios hasta que no se produzca la reunión Alberto Fernández y Milei. Pero en ese comunicado que les estoy contando, Milei dijo, no hay ninguna reunión pactada con Alberto Fernández hasta el momento. Así que ese es parte de las noticias del gabinete que se conocen. Hay otros nombres también dando vuelta que no conocemos ni son tan identificables para nosotros, pero en definitiva yo creo que si bien algunos nombres que hoy se conocen quedarán, hay que esperar el margen de negociación que todavía está abierto entre Mauricio Macri, Patricia Bullrich, y La Libertad Avanza con Javier Milei y Karina Milei, el jefe, como dice él a su hermana, para ver cómo se termina de cerrar esta negociación. Para repasar lo que estabas mencionando, Fede, los 8 ministerios que quedan son Economía, Relaciones Exteriores, Infraestructura, Seguridad, Interior, Defensa, Justicia y que mencionabas de Capital Humano, que es justamente donde se unifican Desarrollo Social, Salud, Trabajo y Educación. Estos 4 ministerios se unifican en este otro de Capital Humano y se suprime el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. Te quiero preguntar, Federico, por las sensaciones de la calle. No, perdona, dale. No, solo que decir que la canciller sí, se da por sentado que va a ser Diana Mondino, esta economista, una de las voceras de Javier Milei entre la primera vuelta y el balotaje. La recordaremos muchas veces porque es defensora, por ejemplo, del mercado de órganos. Brevemente, Federico, entre las sensaciones de ayer, de la jornada de ayer mismo, y las proyecciones de esas sensaciones, de lo que sucede o lo que puede suceder en la calle, resistiendo algunas medidas que serán, por supuesto, opuestas a los intereses del denominado campo popular que tomará Milei. Muy brevemente, ¿qué nos podés señalar y qué se espera? Bueno, mira, un poco lo que pude recoger hoy es la sensación de ayer. La gente que lo ha votado, algunos están convencidos evidentemente, la mayoría no.
o mitad y mitad quizás, habrá que verlo en todo caso, pero como no se tienen noticias de cómo se va a avanzar, es difícil presagiar, incluso para las personas, cómo les va a impactar la economía. No se sabe cómo va a abrir el dólar blue mañana, no se sabe qué va a pasar con el acuerdo de precios. Jorge, Maite, esto llegaba hasta el viernes pasado. Hay unos 50.000 productos metidos en ese acuerdo de precios que hacen que de alguna manera no se disparen. Hay versiones de gente del entorno de Milei que hablan de la necesidad de blanquear un aumento de precios de entre el 200 y 300% para de alguna manera evitar la hiperinflación. Esa es una de las grandes incógnitas que tiene la calle, pero no pueden ser respondidas, mucho menos por mí, obviamente entenderán, pero lo que pasa es que lo que reina hoy por hoy es la incertidumbre, sobre todo ante la posición que tomaron tanto como el gobierno electo como el presente de no hacer anuncios económicos. Y ahí está lo que puede pasar mañana cuando abran los mercados con el dólar blue, por ejemplo, que es el que se usa cotidianamente. Fede Jurkovic, muchísimas gracias, excelente laburo, te despedimos y te dejamos ahí entonces en el Banco Central. Qué lugar para estar hoy. Un abrazo, gracias. Gracias, Fede, buen regreso. Qué lugar para estar emitiendo. Estaba emitiendo desde el Banco Central. Bien. Recibimos a continuación a Lisandro Bregant, que es asesor en narrativas públicas. Bueno, estamos hablando de Argentina. Ahora nos vamos a un contacto con Argentina, de un protagonista argentino. Fundó y actualmente dirige el Observatorio Narra Global, dedicado a monitorear y asesorar en comunicación política, ciencia y streaming, y periódicamente participa como columnista en Forbes, Argentina y Olga. Buenas noches, ¿cómo estás, Lisandro? Gracias por recibir este contacto. Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge, Maite? Un gusto conversar con ustedes nuevamente. El gusto es nuestro y antes de empezar a conversar vemos un fragmento del candidato que ayer fue derrotado, de Massa. Vamos a empezar por Massa para después desembocar en Milei con este fragmentito de su discurso de ayer. Obviamente los resultados no son los que esperábamos y me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte, porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos 4 años. Y lo hice convencido de que lo más importante que le tenemos que dejar a los y las argentinas esta noche es el mensaje de que la convivencia, el diálogo y el respeto por la paz frente a tanta violencia y descalificación es el mejor camino que podemos recorrer. Bien, poquitos minutos habían pasado después de las 8 que Massa ya se estaba expresando, felicitando a Milei y bueno, utilizando estas palabras grandes, ¿no? Democracia, paz, convivencia. ¿Cómo viste vos la narrativa que utilizó Massa en este mensaje? Bueno, pasaron cosas muy específicas en esa corta narrativa de Massa. Si tuviéramos que mencionar dos. Por un lado, Sergio Massa lo que hizo fue lo que hizo también en el último debate. No pierde las mañas y es algo que, a diferencia del debate Milei, cuando veamos Milei logró salirse de eso, fue encuadrarle de vuelta a la conversación a Milei. ¿Qué dijo? Ahora, de acá al 10 de diciembre, los garantes de los que tienen que dar certidumbre tienen que ser Alberto Fernández, alguien que estaba, nuestro actual presidente en funciones, que estaba en las penumbras totalmente, lo trae de vuelta a la luz, y el presidente electo Javier Milei. O sea que encuadra de que ellos son los garantes de lo que pasa, como decía su compañero, su cronista en pie de Buenos Aires, ¿no? Lo que tienen que responder lo que va a pasar mañana. Se corre de la centralidad, su primera gran cuestión. Y a los 3 minutos de decir eso, cerrando el discurso de escenario, dice, tengo que dar una noticia de índole personal, y lo cierto es que se terminó una etapa política en mi carrera, para dar origen a otras cosas, pero estaba haciendo un cierre, y horas después se corrió el rumor de un pedido de licencia, de una salida del rol del Ministerio de Economía. Entonces, esta cuestión de una narrativa de salida en donde
intenta marcar al presidente electo, le intenta volver a marcar la agenda como se lo hizo en el debate, de una manera muy efectiva, y también esta cuestión de no se asume el 10 de diciembre, mañana, ¿no? Esta cuestión del imperativo de que mañana yo suelto el timón y lo tienen que estar agarrando el presidente electo y el presidente en funciones. Dos grandes cuestiones que a nivel narrativo estuvieron muy presentes y que, bueno, ya en un adelanto, entiendo que ahora lo vamos a ver, Milei haciendo uso de su investidura, de ser el nuevo representante de los argentinos, salió por arriba de ese encuadre. Algo que es novedad, es lo deseable, y bueno, es una buena praxis en este primer comienzo, en nuestras primeras horas públicas como presidente de la Nación. Un detalle nada más, lo de la licencia de Massa quedó descartado esta tarde, ¿o me equivoco? Mira, está descartado oficialmente. Lo cierto es que él ya está estableciendo una transición con sus equipos técnicos. Está esa desaceleración, de hecho. Pero sí, en cuestiones de lo que fue el día de ayer, hubo versiones bastante fuertes de fuentes oficiales que hablaban de este desvinculamiento. Así que lo cierto es esto, ¿no? En escenario diciendo, se termina esto, no estoy más en la centralidad de la botonera de la toma de decisiones, tienen que mirar a ellos. Y bueno, es algo que es una cuestión de quién paga el costo político de mañana cuando se levanten las persianas. Bien, mencionabas, Lisandro, lo de Milei. Pasadas las 10 de la noche fue que finalmente dio su primer discurso como presidente electo de Argentina. Vamos a repasar unos segundos y ya nos metemos con él. 3 premisas muy simples. Un gobierno limitado, y quiero que quede claro esto, que cumple a rajatabla con sus compromisos que ha tomado. Respeto a la propiedad privada y comercio libre. Quiero ser muy claro con algo. El modelo de la decadencia ha llegado a su fin. No hay vuelta atrás. Sabemos que hay gente que se va a resistir. Sabemos que hay gente que quiere mantener este sistema de privilegios para algunos y que empobrece a la mayoría de los argentinos. A todos ellos quiero decirles lo siguiente. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Que se entienda bien, la situación de Argentina es crítica. Los cambios que nuestro país necesita son drásticos. No hay lugar para gradualismo, no hay lugar para la tibieza, no hay lugar para medias tintas. Bien, en los fragmentos que compartíamos del presidente electo Javier Milei, aparece afirmando y reafirmando ciertas promesas electorales y al mismo tiempo eso de dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, pareciera al menos una advertencia, no sé si usar la palabra amenaza, pero al menos una advertencia para los movimientos sociales y las protestas. ¿Cómo ves vos la narrativa de anoche en relación al Milei que veníamos viendo antes? Bueno, un Milei claramente mucho más moderado, aplacado, entendiendo que ella ahora es un presidente, no en funciones, pero un presidente electo. Y lo que sí podemos ver en modo relacionado o en modo de empardar, de emparejamiento con la narrativa de Massa, fue esta cuestión de, a partir de mañana empezamos a trabajar junto con mi equipo técnico, pero los que tienen la botonera, los que tienen que llevar adelante son ustedes. Esta cuestión de no estar asumiendo el costo político, dejándolo muy claro, ¿no? Dice el 10 del 12, el 10 de diciembre, hasta el 10 de diciembre es responsabilidad de gestionar de ustedes. O sea, esta cuestión del presidente electo marcando la cancha en público, vamos a ver si eso después en este devenir de esta semana, cómo migrará eso, pero lo cierto es que en su discurso de escenario marcó ese encuadre. Después está esta cuestión de... se termina la decadencia de la Argentina, comienza algo, hace un llamado en su discurso de escenario a todos, más allá del pasado que tengan, ¿no? Esta cuestión tiene que poblar ministerios, tiene que poblar la función pública, realmente tiene un desafío muy grande al no tener una estructura, hace un llamamiento a todos en una cuestión, de hecho, un detalle muy específico de las comunicaciones digitales. Están levantando los bloqueos que tienen en las cuentas, por ejemplo, de Twitter o de Instagram, están levantando toda la gente a las que fueron bloqueando durante campaña. Esta cuestión de tabula rasa, si se quiere, bueno, esta cuestión de los necesitamos a todos, y sobre todo hay algo, Maite y Jorge, algo muy interesante es
el seteo de la expectativa, no es una narrativa del cambio desde la alegría, desde un cambiemos de un Mauricio Macri con música fuerte y globos, sino esta cuestión de entendemos que estamos en un momento crítico y ese de tratar ese seteo de expectativas tratando de, bueno, de mostrar una mesura. Porque también las expectativas que construyó con su narrativa de la ira durante más de 2 años es esta cuestión de terminar con todos y establecer como de vuelta una tabula rasa, un borrón y cuenta nueva. Bueno, vimos un escenario, una narrativa de escenario más moderada, vimos a un Milei mucho más ordenado. De hecho, en off se sabe que trabajó en la reescritura de sus discursos, algo que él siempre estuvo encima, pero hubo una dedicación extra. Y bueno, la noticia, si se quiere a nivel narrativo, es que dejó de responderle como se lo esperaba a Sergio Massa y empezó ya a establecer un rumbo él y su equipo técnico como en la narrativa presidencial, una narrativa ya de gobierno y no tanto de campaña. Lisandro, Milei ha tenido una corta carrera política, digo, más allá de lo que ha sido su figura en medias, ¿no? Pero es una corta carrera política. Si pensamos en estos últimos meses, desde las PASO, ¿qué aciertos te parece que tuvo para lograr este resultado tan impactante y con tanta diferencia, ¿no? Una diferencia de 11 puntos con Massa. Evidentemente tocó los botones que tenía que tocar, porque hubo una respuesta de la gente de alguna manera, logró convocar. Sí, das en un punto, Maite. Si se quiere, si vemos como 2 líneas de tiempo de los candidatos que llegaron al balotaje y sus equipos técnicos de comunicación, que es de lo único que puedo hablar, es lo siguiente. Milei encarnó, y no lo digo azarosamente el concepto de carnadura, de hecho en narrativa se trabaja mucho el concepto de carnadura, que es hacer carne un mensaje y que sea verosímil para un público, porque uno puede decir algo o intentar representar algo que no genera ningún tipo de verosimilitud. Hay cuestiones técnicas ahí que sería largo, pero encarnó un mensaje desde la ira, desde el grito, desde la representación del dolor social. A mí me gusta pensar que se encastró en la misma plaza pública de más de 7 millones de personas en las PASO, ¿no? Entonces construyó este basta de la casta, esta basta del sistema. Esa narrativa la fue instalando durante 2 años, ¿no? Y del otro lado, lo que sucedió en el caso de Sergio Massa fue a partir de los últimos meses, fíjense, instalar 2 años una narrativa versus meses de altísimo nivel técnico y profesionalismo, porque el equipo de Sergio Massa trabajó un posicionamiento muy fuerte, que lo que hizo fue una estrategia más de balotaje. ¿Qué es esta cuestión? Te narro la esperanza, más allá de que soy la continuidad, va a haber un cambio, ¿no? Eso fue como una capa, si se quiere, secundaria, pero la capa central fue una capa que los que trabajan en comunicación política saben que es una estrategia de balotaje, que la jugaron desde antes, que es esta cuestión de, en el balotaje no se vota por afinidad, sino que se le pone un freno al otro, no se opta para que otro no llegue. Y eso es lo que trabajó Sergio Massa con lo que se dice públicamente la narrativa del miedo. Nosotros desde Narra Global lo entendemos como la narrativa del dolor, que es básicamente, hoy estás así, con él vas a estar con estos parámetros peor, ¿no? Era una cuestión más de futuro. Bueno, la ira, la comunión en la ira, la comunión en esa representación del dolor ganó a la narrativa del miedo, claramente. Y la clave es un poco lo que decís, Maite, un candidato que más allá que en el último tramo traicionó esa narrativa porque empezó a atraer a la casta para poder tener esos 10 puntos de ventaja, porque no había crecido entre las PASO y las generales Milei, o sea que ese gran crecimiento se debe a esa alianza que hizo. Bueno, en este tramo final, si bien técnicamente fue malo realmente, fue muy malo a nivel narrativo, el caudal y el capital, el colchón de votos, el caudal de representación lo tuvo a partir de esa narrativa muy a pulmón, porque los que conocen a Milei y sobre todo ves recortes desde antes de entrar en campaña, es una narrativa que lo acompañó desde siempre, desde dar charlas TED en provincias de la ciudad argentina remotas. Entonces ahí hubo un gran capital de Javier Milei que coincidió en un momento clave de la Argentina y que del otro lado hubo una estrategia difícil o un candidato que tenía que explicar cómo podía traer una Argentina diferente, cómo iba a llegar a una Argentina diferente, siendo que él estaba manejando las riendas hasta este momento del país.
Lisandro Bregant estará en Uruguay el 15 de diciembre. Estoy diciendo esto para cerrar la charla, agradeciéndote mucho tu tiempo y tus ideas. A las 19 horas en Recreo Ciudad Vieja, en la calle Peatonal Sarandí, el poder de las narrativas en tiempo electoral. El poder de las narrativas en tiempo electoral que acaba de vivir Argentina y que se viene para Uruguay. Esto tiene entradas ya en venta por Red Tickets, así que Lisandro estará, repito, el 15 de diciembre en Montevideo. Entren a Red Tickets y ahí se encuentran a Lisandro Bregant con esta charla. Muchas gracias. No, por favor, hago un agregado Sí, claro. desprolijo de mi parte, pero... Y el 16 voy a estar también dando un taller a la mañana de narrativas públicas de método Harvard del armador narrativo de la familia Obama, que es Marshall Ganz. Así que para los entusiastas podemos hacer fecha doble ahí. Muchísimas gracias por el espacio y bueno, si llego a andar por la zona y ustedes también, sería un gusto verlos. Y sin duda Gracias, vamos a volver a convocarte porque tiene tanto peso justamente la narrativa en la política actual y en nuestras sociedades que siempre es lindo parar un poco y observar, desmenuzar lo que nos quieren vender como natural. Gracias, Lisandro. Por favor, un gusto. Segundo bloque de La Letra Chica. Seguimos con la actualidad argentina durante todo el programa y le damos las buenas noches a nuestro analista internacional Álvaro Padrón. Álvaro, ¿cómo estás? Aquí, remando segundo día. Un tema fuerte, ¿no? Ya desarrollamos. Álvaro, nos vamos a meter contigo, pero antes recibimos a Juan Aldecoa. Buenas noches, Juan. Contanos dónde estás y con quién. Buenas tardes, Maite, Jorge, Álvaro y compañeros ahí en piso. Ya vienen analizando hace un ratito el triunfo en el balotaje del candidato libertario Javier Milei y sus posibles promesas de campaña que han tenido repercusiones en lo económico y también en lo político a nivel regional. Para charlar un poco sobre si es posible que se cumplan algunas de esas situaciones que quiere llevar adelante el presidente electo Javier Milei, estamos con Gonzalo Zunino, doctor en Economía y además quien es director del Centro de Investigaciones Económicas, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos por este ratito en La Letra Chica. Gonzalo, te quería arrancar con esta. ¿De qué hablamos cuando hablamos de dolarización? Bueno, básicamente dolarizar una economía implica sustituir la moneda nacional por una moneda extranjera, en este caso la moneda de Estados Unidos, el dólar. Eso lo que quiere decir es que contratos, salarios, precios, pasa a estar todo definido en dólares y la moneda de curso legal en la economía pasa a ser el dólar, ¿sí? Es una medida que han tomado algunos países, pocos, muy pocos diría yo, en general cuando tienen mucha inestabilidad monetaria con su propia moneda. En parte lo que se busca es reducir esa inestabilidad, tiene contraindicaciones, digamos, de que te quita toda la posibilidad de hacer política monetaria en economías como las nuestras, sujetas a constantes shocks externos, shock de precios, shock de términos de intercambio. Perder esa capacidad de control de la política monetaria es una limitación relevante. Además, operativamente no es fácil de implementar, porque básicamente implicaría que todos los pasivos del Banco Central, estos son pasivos monetarios y pasivos remunerados, el dinero y lo que serían equivalente a letras de regulación monetaria en Uruguay, tienen que ser capaces de, digamos, tener su respaldo en dólares. Toda la gente, si la economía se avanza hacia un proceso de dolarización, todas las personas tienen que ser capaces de cambiar sus pesos por dólares, ¿sí? Para eso el gobierno necesita muchos dólares, que hoy no los tiene. Argentina tiene reservas internacionales netas negativas, es decir, tiene más pasivos que activos en dólares. Por ahí se dijo que se necesitaban algo así como 30.000 millones de dólares. Bueno, hay distintas estimaciones, yo incluso de algunos colegas he escuchado un número un poquito más alto, que no es fácil, digamos, decíamos, Argentina para dolarizar necesita dólares, para cambiarle a la gente estos pasivos monetarios y pasivos remunerados del Banco Central. Los dólares los obtendría emitiendo deuda. Argentina hace años que está básicamente fuera de los mercados de deuda. Eso es uno de los problemas que hoy tiene. Al estar fuera de los mercados de deuda, con un déficit fiscal que no es tanto más alto que el de Uruguay, es más o menos equivalente,
no tiene financiamiento y recurre al financiamiento monetario, lo que ha dado lugar a este proceso inflacionario que se ve. Entonces, esta idea de un país que está fuera de los mercados de deuda y que necesita para dolarizar muchos dólares, es una cosa que operativamente se ve difícil de lograr. Por ahí mencionabas el Banco Central y otra de las promesas de campaña del presidente electo Javier Milei es cerrarlo. ¿Qué implicaría ese cierre, si tenés un análisis ya hecho, y cuál es el rol del Banco Central en un Estado? Bueno, el Banco Central en general es el monopolista de la emisión de moneda, ¿sí? En particular, si una economía dolariza, ya dejas de emitir moneda, podría ser algo más sencillo pensar en este cierre del Banco Central, que igual es muy difícil, porque además de ser el monopolista de la emisión monetaria, digamos, en cada país, los bancos centrales cumplen roles bien interesantes y bien importantes de supervisión y regulación del sistema financiero. Más allá de que la Argentina avanzara en un proceso de dolarización y por lo tanto ya no tuviera sentido no va a emitir moneda propia, las otras funciones del Banco Central seguirían vigentes. O sea, la regulación y la supervisión financiera tiene que seguir existiendo. Es impensable un sistema financiero desregulado. Es un mercado con muchas fallas de mercado donde la regulación es muy importante. Si se cerrara eventualmente el Banco Central, cosa a la que le adjudico poca probabilidad, toda esa agencia de regulación que opera dentro de los bancos centrales tendría que pasar a otra órbita del Estado, porque pensar en un sistema financiero sin regulación ninguna parece bastante descabellado. A las y los trabajadores, ¿cómo los afecta en su salario y en la ganancia, digamos, en esa herramienta de trabajo? ¿Cómo los afectarían estos recortes y también una posible dolarización? Bueno, la dolarización en principio es difícil saber cuál es el impacto, digamos. La gente seguiría cobrando, pero en dólares. Hay un efecto no menor que es, decíamos, Argentina para dolarizar necesita dólares, ¿sí? Necesita dólares, porque esos pasivos monetarios y remunerados del Banco Central tienen que ser cambiados a dólares. Para que sea más fácil dolarizar, el tipo de cambio tiene que ser más alto. Cuanto más alto, mejor, porque se necesitan menos dólares para dolarizar. Entonces, una eventual complicación o un eventual efecto en términos de salarios es que si el gobierno argentino decididamente va por dolarizar, lo más probable es que ocurra un aumento importante del tipo de cambio nominal en los próximos meses, y eso implica directamente pérdida de poder de compra en términos de productos importados, que en países como Uruguay, como Argentina, representan una proporción importante de la canasta de consumo habitual de las personas y las familias. ¿Y cómo han sido las experiencias más cercanas en Latinoamérica, por ejemplo? Bueno, en Latinoamérica tenemos, con un poco de ruido ahí, no sé si... En Latinoamérica tenemos casos de dolarización que fueron caso de Ecuador, caso de El Salvador, caso de Panamá. Países que pudieron dolarizar siguen siendo economías muy volátiles en términos de inflación. Obviamente una economía dolarizada controla ese problema, pero decíamos, quedan expuestas o dependientes a diversos shocks que las economías latinoamericanas reciben, sin capacidad de tener política monetaria como para amortiguar dichos shocks. Entonces, han tenido un relativo éxito en temas de estabilización monetaria e inflación, pero a costa de otros problemas, digamos, correr esa volatilidad, digamos, hacia otros sectores de la economía real. Otra de las promesas de campaña del candidato libertario y presidente electo Javier Milei fue la privatización de empresas públicas. Esta mañana en Radio Mitre adelantó, por ejemplo, que YPF, la agencia Telam, TV Pública y Radio Nacional serían efectivamente privatizadas. ¿De qué se trata esto y cómo le genera, qué le generaría también al público y a los trabajadores?
Bueno, las privatizaciones es algo conocido en las economías de América Latina, conocido en Argentina, digamos, en los 90 fueron fenómenos que ocurrieron mucho. Hay que ver cómo se procesa y hay que ver efectivamente cuál es el sector donde ocurre la privatización. En la mayoría de los países las empresas públicas no son públicas por capricho. Las empresas públicas son una forma de generar bienes en mercados que están caracterizados por lo que la literatura llama fallas de mercado, ¿sí? Son mercados que naturalmente tenderían a ser monopólicos, caso de las petroleras, caso de la energía eléctrica, caso del agua potable, porque los costos fijos para que esos sectores produzcan son muy altos, ¿sí? Cuando hay esos fallos de mercado que conducen a un monopolio natural, un monopolio privado termina siendo la peor solución. Muchas economías han buscado soluciones vía regulatoria y otros casos directamente por el establecimiento de un monopolio público. Decíamos, la privatización en determinados sectores probablemente conduzca por estos motivos a resultados que no son socialmente óptimos. Un monopolio privado sin regulación tiende a ser la peor solución desde el punto de vista social. Precios más altos y menor distribución de bienes. Bueno, en tema prensa o vinculados a digamos, medios, ahí también son mercados en general concentrados y donde el Estado tiene un rol para garantizar cierta pluralidad, pensando que justamente esos son mercados concentrados donde quienes dominan los medios tienen capacidad de influir sobre la opinión pública. Bueno, habrá que ver, pero la privatización en general, salvo casos excepcionales, los monopolios públicos o las empresas públicas tienen un fundamento económico atrás basado en fallas de mercado. Raramente digamos, la solución privada en esos mercados supera a la opción de un monopolio público bien trabajado, digamos, que opere adecuadamente, que eso también a veces no siempre pasa, pero la solución de empresas públicas suele ser, por algo es tan extendida, suele ser una solución razonable a los problemas. Bien, le agradecemos al doctor en Economía y director de SINVE, Gonzalo Zunino. Seguimos por ahí, compañeros, compañeras. Muchísimas gracias, Juan. Bueno, habrá que ver entonces qué medidas comienza a implementar Milei. Fue clarísimo, Zunino. Excelente. Álvaro, para empezar a picotear el tema, después pausa y ampliamos, pero ¿qué lugar ocupa lo que sucedió ayer en Argentina, este triunfo de Milei, en el mundo? Y yo creo que ocupa dos lugares, porque por supuesto que el primero que reflexionamos siempre es cuál va a ser la política internacional de Argentina, ocupando un montón de lugares en el concierto internacional en un momento tan particular del planeta, ¿no? Esa mirada hay que tenerla, capaz que la podemos ver un poquito más adelante, pero no quiero perder un hilo conductor que hemos tenido tanto en La Letra como en Sin Fronteras, que es este asunto que también es global, de la emergencia de los sectores de ultraderecha. Me gusta más decir ultraconservadores porque son derechas muy diversas, pero a esta altura estoy convencido que son una tendencia, que además no solamente emergen, sino que están teniendo éxito, que están teniendo avances. Son muy diversas, pero tienen puntos en común, muchos puntos en común. Y para mí lo más importante es que ahora coordinan, que ahora se potencian entre ellas, que ahora se copian y que empiezan a constituir de alguna manera un sistema de ideas que está disputando algunos de los elementos del futuro del planeta, entre otros negando el cambio climático, negando la pandemia, negando asuntos globales para volver a una idea de nacionalismo, porque quizá en América Latina lo vemos poco, pero en los países desarrollados tienden a plantear la idea de volver a encerrarse, de volver al Estado-Nación, fue claramente el paradigma de Trump, ¿no? Y esto genera una cuestión muy disruptiva en el planeta que hay que combatir porque puede parecer por momentos la respuesta precisamente a los problemas de la globalización. Entonces, aquí hay un asunto serio, que es que están teniendo éxito porque explican algunos de los problemas y los intentan enfrentar y conectan con la gente. Yo creo que el gran asunto del momento es que resultan populares, es decir, tienen millones de personas detrás. Entonces, no alcanza con empezar a caracterizar a los líderes. Ya nos tocó decir, mirá, Trump parece un payaso, mirá Bolsonaro, las cosas que dice, mirá Milei,
lo que parece, lo que termina representando de alguna manera en lo estético, en la forma de hacer política, pero el problema es los millones que lo respaldan, ¿no? Entonces, estamos teniendo la versión argentina de esa tendencia que yo creo que, y en Argentina quedó muy claro, representa y conecta con la bronca, con la frustración, con el miedo, con la incertidumbre, que este sí que es un tema que recorre el planeta, y bueno, después tienen un perfil mesiánico, ¿no? Esa idea de que vengo yo a resolver. Bueno, ayer con 20 cuando escuchábamos que tiene esa conexión con el cielo, ¿no? Esa idea, y nos vuelve a retrotraer a Bolsonaro y su enclave religioso. Entonces... Sí, dijo, lo importante no son los soldados para ganar una batalla, la cantidad de soldados, sino las fuerzas que vienen del cielo. Total. Fuerte, para un presidente electo. Pero ¿dónde quiero poner el foco? Es como que suenan rebeldes. Y acá vuelve el libro que hemos remitido varias veces, ¿no? La rebeldía se volvió de derecha como pregunta. Yo creo que ya no es una pregunta, ¿no? Hay una idea que patean el tablero, de que enfrentan a las élites, que enfrentan, en Argentina, versión casta, ¿no? Es decir, están rompiendo con el statu quo y interpelan. Y yo creo que el caso argentino, quizá también el francés, ¿no? Porque Trump al final se alineó y se metió adentro del Partido Republicano. Pero en el caso argentino vino a cuestionar e interpeló a los partidos tradicionales. Y es muy fácil ahora agarrársela con Milei y todo su elenco. Pero yo creo que está pendiente escuchar la autocrítica de los dos grandes partidos en Argentina. Ayer lo hablábamos bastante con Pablo Álvarez, de que hay una cuestión a discutir que es qué está pasando con la democracia, con los resultados de la democracia y con los partidos que hablan de la democracia como su asunto central. 40 años de democracia en Argentina, ¿no? Y estamos con esta realidad. Entonces, hay también una interpelación para el mundo político tradicional, de izquierda y derecha, pero particularmente a la centro-derecha, que se está viendo en el mundo entero desplazada por este fenómeno que, repito, es una forma de mirar esto en clave global, porque es un fenómeno global el que acabamos de ver en Argentina. Obviamente la victoria de Javier Milei en Argentina ha generado diversas repercusiones a nivel internacional. Por un lado, vamos a arrancar hablando de China, porque a través de un mensaje de la portavoz Mao Ning, la Cancillería china saludó a Milei y pidió por la continuidad de la cooperación entre ambos países. Esto, recordemos, después de que Milei dijera durante la campaña que no quería pactar con comunistas. Álvaro Padrón, entonces, ¿qué podemos esperar de la política exterior del futuro gobierno de Milei con todo lo que han sido los exabruptos, ¿no? que tuvo diversos durante la campaña? Bueno, tiene varias capas la política internacional y justo nombraste al actor del momento, que es China, ¿no? Esta disputa geopolítica que de alguna manera nos muestra esa bipolaridad entre Estados Unidos y China, y arrancar con esa visión que además demuestra un diagnóstico equivocado del mundo en el que vivimos, ¿no? No conozco otra referencia de ese estilo para aproximarse a la política internacional. Se puede decir que, bueno, que en esa disputa se opta por el mundo occidental, se tiene un conjunto de valores, la democracia, bla, bla. Algo de eso intenta instalar Estados Unidos. Perdón, Álvaro, sí es un recurso relativamente común ladrar hacia el exterior para consumo interno. Sí. Pero acá, ¿qué pasa? Llega a otros niveles. No, decís, es demasiado y muy grande. No hay que arriesgar tan, claro. Sí, no tengo duda que la política exterior va a ser uno de los botines que más rápidamente va a entregar Milei. Algunos dicen que en manos de Macri, ¿no? Pero lo cierto es que arrancar así, con China, y no estoy hablando haciendo un juicio de valores, estoy diciendo que está condicionando un vínculo que es aún todavía muy estrecho y muy dependiente. China es el principal socio comercial de Argentina, junto con Brasil. En este momento, además, a horas de abrir los mercados y la cuestión, digamos, cambiaria y demás, mañana, después del feriado de hoy, es no entender incluso la dependencia ya no solo comercial, sino financiera con China. Si China le suelta la mano con esa diplomacia que tienen los chinos, nombrabas recién a la portavoz, hubo también un mensaje de Xi Jinping, pero digamos, es todo muy raro. Y tomen atención porque el único asunto donde China puso énfasis es en decir, no hemos tenido ninguna noticia de que Argentina se esté planteando salir de los BRICS, que es el último gesto, también eso fue polémico en la campaña electoral, ¿no? Porque Alberto Fernández había hecho una última especie de visita y terminó yendo a los BRICS, terminó diciendo, bueno, quiero entrar. Entonces,
esa parte era desprolija en el sentido de una decisión tan importante a último momento, pero tenía al menos la lógica de decir, bueno, si nuestro principal socio comercial está allí y el segundo también, que es Brasil, y ese es el club al que nos están invitando, tenemos que estar allí. Y de hecho fue la razón por la cual hubo un apoyo financiero tan fuerte que le ha permitido a Argentina sortear esta última etapa. Entonces, hay un nivel de irresponsabilidad en esas frases que yo supongo son parte de una campaña, pero como todavía no sabemos cuál es la diferencia entre la campaña, entre lo que dijo y lo que va a hacer, esa es la gran pregunta que transversaliza todas las políticas públicas que están presentes, yo diría que ahí es donde empiezan a haber esas dudas, pero me estoy refiriendo solo al plano global, que dicho esto del error del diagnóstico, no quiero avanzar mucho más, porque me parece que lo fundamental va a estar aquí en el barrio, ¿no? Seguimos ya con la región, pero tiraste el apellido Macri al pasar. ¿Sabemos algo más hoy? ¿Intuimos algo más hoy o hay que esperar para ver qué lugar va a ocupar, qué peso va a tener en la política internacional, qué perfil tiene para eso? Sí, yo ahí lo que me quedo, Tempo, es con las cosas que ha dicho Milei, ¿no? Milei ha hablado siempre bien de Macri, no solo después del acuerdo, que fue lo que pasó con Patricia Bullrich, que la había denostado de todas las maneras posibles, ¿no? Recíprocamente. Con Macri siempre se cuidó mucho y llegó a decir que a él le gustaría que fuera su primer ministro. Tendría que cambiar. No existe, claro. No existe en Argentina. No existe la figura. Entonces, ¿qué quiso decir? ¿No? Porque el poder de Macri es enorme. Macri es el gran ganador de esta nueva situación en Argentina. Leyó muy bien todo, incluyendo el fracaso de su propio sector político. Y por lo tanto tiene la capacidad de influir muchísimo en este gobierno, porque además Milei lo necesita. Lo necesita para la gobernabilidad en el Parlamento, los votos, lo necesita para armar un gobierno con cierta experiencia y lo precisa para esto, la cara en el mundo, que además sería una forma de sacárselo un poquito de arriba, porque está claro que dos presidentes no puede haber, ¿no? Entonces ahí también empieza la tensión entre quién manda, quién es el dueño del circo, y claramente va a querer ser él, el león, que además le dice a la Argentina que va a cambiar, incluyendo a la casta que de alguna manera representa el propio Macri. Pero en política internacional le puede hacer un gran favor. Vamos a ver si Macri acepta eso. Lo ha aceptado en materia de fútbol, ¿no? Tener esa especie de característica, es una especie de canciller de Argentina. Entonces, eso daría un marco de una cierta previsibilidad y de una cierta mejor cara que la que Milei puede presentar. Yo hoy me sorprendí, recorrí varios medios y hay como una sensación de que Milei puede tener una entrada al mundo favorable, y es todo lo contrario, ¿no? Ya lo estamos viendo con un socio clave como China, que igual se porta muy bien como contesta, en otros no tanto, ahora podemos ver la Unión Europea, pero lo que quiero decir, ni que hablar la región. Entonces, Macri le puede dar esa especie de barniz un poco más potable a un Milei tan disruptivo y que cae mal en la diplomacia internacional. Hablando de la región, Gustavo Petro, presidente colombiano, vemos su tuit, con algunas consideraciones duras o con una crítica muy clara acerca del triunfo, ¿no?, de Javier Milei. ¿Cómo puede impactar? ¿Lo leemos? Lo están leyendo ahí los televidentes. ¿Cómo puede impactar en la región? Primero algo de esto de Petro, ¿y cómo puede impactar en la región? Sí, bueno, Petro fue el más duro, ¿no? Entre otras cosas porque creo que ahí nos metimos en la interna colombiana, porque había salido un tuit de Duque primero. Entonces, me parece que hubo un poco de respuesta interna. Yo creo que la región está muy preocupada. Y no por un problema de diversidad ideológica, porque hubo elecciones en Ecuador y ganó el sector conservador y ya había diálogo para integrarlo a ciertos debates. Ya había ganado en Paraguay también, era el oficialismo y por lo tanto la continuidad de una perspectiva conservadora. Y si nos remitimos a la última reunión importante de Sudamérica, que era el Retiro en Brasilia, incluyendo a nuestro presidente que también estuvo y que representa esa perspectiva de centro-derecha, se estaba hablando de un consenso más amplio, que durara un largo tiempo, que fuera capaz de superar momentos ideológicos. Lo que pasa es que Milei es otra cosa. Milei es muy difícil de incluir, es como la época de Bolsonaro. Nunca terminamos de tener ninguna estructura, ni siquiera los sectores conservadores lograron meter a Bolsonaro en una política conjunta. Entonces, eso es lo que hoy representa Milei, y yo creo que, aun cuando hubo muchos matices en la región, la expresión más dura es la de Petro, quizá la menos dura del ámbito más progresista, la de Boric, y la de Lula fuerte, ¿no? Fuerte porque Lula no lo nombra, saluda a Argentina,
y saluda al nuevo gobierno, pero no lo nombra. Hoy se supo, perdón Álvaro, que el 10 de diciembre no va a estar yendo Lula a Argentina, aparentemente la toma de posición de Milei, a no ser que se disculpe, como una situación media engorrosa, lo que dijeron y se dijo a los medios es que hasta que, a no ser que pida disculpas después de haber dicho un montón de disparates respecto a Milei sobre Lula, como por ejemplo habló que era un corrupto, un ladrón, un comunista furioso, cosas que a nivel de política exterior y política internacional son gravísimas, una medida también que manda una señal, ¿no? Sí, yo creo que por un lado está la forma en este sentido, y claro, él se acostumbró tanto a decir esas cosas adentro que no entiende que decirlas para afuera tiene otro costo, ¿no? Recuerden a Bolsonaro hablándole a Macron, ¿no? Y sobre todo refiriéndose a su mujer. O sea, hay una cosa parecida, ¿no? Hay una cosa parecida de no tener límites y de hablarle a la tribuna. Fuertísimo claro. También. Pero ahí está, mirá, acabas de nombrar China, que recién hablábamos, y Brasil. Eso explica una gran parte del comercio exterior de Argentina. Brasil, prácticamente el 80% de la industria argentina va a Brasil. O sea, no se puede decir no voy a comerciar más con China y con Brasil o lo voy a dejar solo en manos del sector privado. Entonces, para mí, en el caso de Lula, que está acostumbrado, ¿no?, a que le digan cualquier cosa, yo creo que por un lado hay una cuestión de forma, pero por otro hay una materialidad. Estamos a pocos días de la cumbre del Mercosur, 6 y 7 de diciembre. Es muy delicado esto. No fue casual que se eligió, es Río, es Brasil la presidencia por tempore, es Río el lugar. No va a estar Milei, porque a menos que ocurra algo muy poco común en Argentina, quizá en Uruguay nos parece más natural, que es que el presidente en funciones invite al próximo presidente a participar. Bueno, no lo veo, ¿no? Porque además vieron lo que está pasando con esa reunión bilateral entre el presidente actual, Alberto Fernández, y el presidente ganador, Milei. Milei le está diciendo, voy a ver cuándo voy a tener esa reunión, no me importa tanto, no está agendada. Entonces, no está bien esa transición, nunca están buenas las transiciones en Argentina, en este caso menos. Entonces, yo visualizo, hay una preocupación fuerte, que es cómo seguimos construyendo consensos en la región con un personaje tan disruptivo. Y eso sí me parece un factor clave, porque la región necesita unidad para ubicarse en el mundo, y creo que este último episodio de intercambios puede parecer verbal, pero tiene detrás esta preocupación de que estamos frente a un personaje que no cree en el proyecto regional. No es que tenga una visión ideológica distinta. ¿Esto te parece, perdón, que va a trancar la negociación con la Unión Europea, Mercosur-UE, bueno, que iba justamente adelantando sí, rápidamente? Mirá Borrell, el comisario de Asuntos Externos de la Unión Europea. El gobierno entrante de Argentina, que asumirá en medio de circunstancias económicas desafiantes, puede contar con la Unión Europea para seguir reforzando nuestra alianza, para presentar resultados positivos a nuestras sociedades, incluida la finalización de las negociaciones lo antes posible del acuerdo de asociación Unión Europea-Mercosur. Pero miren lo que luego dice el comisario de Alimentación, ¿no? Alemán. Para el ministro alemán de Alimentación, la victoria de Milei debe ser un aliciente para apresurar las negociaciones ante el avance de un populismo y unas fuerzas que tienen otra agenda que quieren que los autoritarios se impongan. O sea, esto no lo está diciendo Petro, no lo está diciendo Boric, Lula, lo está diciendo un funcionario de alto rango en la Unión Europea, alemán, que nadie puede sospechar que esté, digamos, en las antípodas ideológicas, mucho menos de la derecha, pero lo que dice es, estamos frente a un riesgo de que este acuerdo, que estaba con una cierta posibilidad fruto de la relación, particularmente de la presidencia europea, que es Pedro Sánchez, con la presidencia del Mercosur, que es Lula, bueno, que está en riesgo porque aparece un nuevo Bolsonaro. Recuerden, en un momento la inviabilidad del acuerdo era porque nadie quería hablar con Bolsonaro, no solo por la agenda que imponía. Que Francia se agarró de eso también, Macron ¿verdad? lo usaba como excusa. Bueno, yo creo que los que no quieren en Europa el acuerdo van a tener una nueva excusa, y me parece que esta gente, que está empujando bastante el acuerdo, por razones que también tienen que ver con sus intereses, lo que dicen es, apurémonos antes que venga Milei. Para cerrar, hablemos de Uruguay, la relación con Uruguay. Esta mañana, en Mitre, en Radio Mitre de Buenos Aires, Eduardo Feynman entrevistaba al presidente electo de Argentina, Javier Milei, lo saludó, lo felicitó de orden, y miren lo primero que le contó Milei. Bueno, esto fue muy divertido porque a las 4:30 de la mañana, por ejemplo, hablé con el presidente de la calle Pou. ¿A las 4:30? Sí, estaba en la muralla china. ¿En serio? La calle Pou está ahí. Ok. ¿Y lo llamó desde la muralla china?
Sí, entonces estuvimos hablando, una charla verdaderamente formidable. ¿Y qué le dijo? Si se puede saber. Me invitó a Uruguay para contarme en qué están las relaciones y cuáles son los temas que tenemos que juntarnos para resolver. Claro. Y dado que tenemos mucha afinidad, nada, lo vamos a resolver asado mediante. Bien, Álvaro, entonces, ¿qué podemos decir sobre el vínculo Lacalle Pou-Milei? Bueno, eso de tenemos mucha afinidad me preocupa, ¿no? Yo, por suerte, no he escuchado demasiadas afinidades durante toda la campaña de la política uruguaya con Milei, ¿no? Se han cuidado mucho, creo que el error lo cometió en un momento Hierro López, ¿se acuerdan? Embajador actual, ex vicepresidente, que fue llamado al orden enseguida, ¿no? Entonces hubo mucho cuidado y está difícil, ¿no? Tener afinidad con Milei. Por supuesto, luego hay un rol institucional de decir que, bueno, es el presidente de Argentina, electo, hay que respetar eso y empezar a construir una relación. No me entusiasma mucho que eso se desarrolle a través de un asado, más allá de las afinidades futbolísticas, gastronómicas de los dos países, pero esa idea, ¿no? Esa forma media casi como tomando el pelo, ¿no? Una cosa un poco rara, pero voy a ser más objetivo, voy a decir dos cosas en donde yo diría que ningún uruguayo puede ponerse contento en relación a la presencia de Milei. No es casual, ¿de dónde lo llama Lacalle Pou a Milei? Desde China. ¿Por qué está en China Lacalle Pou? Porque le interesa, porque ha dicho que es una prioridad, porque tuvo en un momento hasta, no voy a decir la fantasía, el objetivo de tener un acuerdo bilateral. O sea, suena raro que entonces se diga que hay una sintonía con un presidente electo que está diciendo que quiere romper relaciones con la China comunista. Entonces, yo creo que lo mete en un aprieto. Yo no me sentiría cómodo, siendo Lacalle en China, diciendo que, mientras que los chinos están preocupados, mandando señales, ¿no? Preocupados entre comillas, ¿no? Al tamaño que corresponde. Pero, digamos, incomoda, ¿no? No es bueno esa sensación de afinidad en el momento que estamos remando para fortalecer la relación con China. Y lo segundo es lo que acabamos de decir. Si hay alguien que ha dicho que quiere el acuerdo Unión Europea-Mercosur, es Uruguay, en un sentido amplio, no solamente el gobierno actual. Y además ha puesto como la condición diciéndole a Lula, te toca a vos hacerlo, ¿no? Bueno, acabamos de tener claro que la Unión Europea no ve con buenos ojos esta asunción de Milei y lo que va a ser su liderazgo. Entonces, aquí estoy saliendo de cualquier mirada de afinidad ideológica. Estoy diciendo intereses puros, preocupación explícita del gobierno uruguayo en dos casos de política internacional donde no veo la afinidad. Entonces, espero sinceramente que tengamos un debate razonable cuando tengamos que poner sobre la mesa con qué tipo de relación nos vamos a vincular con Argentina. Y agregaría todo el capítulo bilateral, que es el país donde tenemos más intensidad en una agenda de ese estilo. Entonces, cuidado, ¿no? Mucho cuidado, porque ya nos tocó una vez sentirnos cercanos a Bolsonaro, nos tiró la mano, nos usó, después la soltó y así quedó Uruguay. Entonces, estos personajes son complejos y en materia de política internacional su único objetivo es el mercado interno. Entonces, le hablan a su público y yo creo que no se va a arreglar en un asado. Y espero, sinceramente, que desde Uruguay se piense muy bien el tipo de relación que se va a tener con un personaje así, con la política exterior, que todavía veremos cuál es que salga de un personaje de este estilo. Álvaro Padrón, analista internacional, muchísimas gracias. Claramente, queda mucho todavía por analizar y por saber. Ya se viene Línea de 3 a la pantalla de TV Ciudad en noche de lunes. El deporte más allá del deporte. Gracias por acompañarnos como siempre. Que descansen. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles aquí en la pantalla de TV Ciudad en vivo a las 21 horas. Chau.